Juan 15 del 23 al 25. O si no, lo puede leer en la pizarra. Y dice así: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendríais pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, pero esta es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Te damos gracias, Señor, en esta mañana te pedimos que tú nos bendigas a todos con tu palabra, que tú nos enseñes, que tú nos hables a nuestra mente, Señor, que tú nos cambies por medio de ella, que tú nos permitas practicarla, porque de nada oímos si no practicamos. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, en la clase pasada estuvimos viendo o hablando cómo Jesús fue tentado por el diablo. Aprendimos que por cuanto nuestro Salvador es verdadero hombre, puede ser tentado y fue tentado. Nos regocijamos al saber que Jesús triunfó sobre la tentación y sin duda alguna estuvimos viendo algunas lecciones importantes que nos ayudarán en los momentos de la prueba. Esta mañana avanzaremos, y usted no lo va a creer, pero vamos a avanzar todo un año en el ministerio público de nuestro Señor. El médico amado nos llevará a una singular visita que Jesús hizo a la sinagoga de Nazaret. Allí, entre palabras y debates, la multitud pasó de maravillarse a la ira más profunda, al punto que trataron de matar a Jesús. De esto y mucho más estaremos hablando si Dios nos lo permite. Tenemos 5 puntos. Y su fama se difundió del 14 al 15, Jesús en Nazaret del 16 al 21. Ningún profeta es acepto en su tierra del 22 al 24. Jesús declara la misión gentil en el pacto del 25 al 27. Y los nazarenos rechazan a Jesús del 28 al 30. ¿Ya? Ahora, ellos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Bien, lo primero que vemos en esta sección es que dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Ahora quiero que ustedes vean la relación del Espíritu y Jesús en esta primera etapa que hemos estado viendo desde que empezamos hasta hoy. Jesús fue concebido mediante el Espíritu Santo en el vientre de María. Ahí están las citas, ustedes después lo pueden buscar en casa. Ungido por el Espíritu. ¿Cuándo fue ungido por el Espíritu? Cuando fue bautizado. ¿Ya? Jesús fue guiado por el Espíritu en el desierto cuando fue tentado por el diablo. Eso lo vimos en la clase pasada. Y ahora dice que en el poder del Espíritu comenzó su ministerio y llegó a la región de Galilea. ¿Se da cuenta? Jesús estuvo relacionado todo el tiempo con el Espíritu, desde su concepción milagrosa hasta ahora que estamos viendo, y toda la vida de Jesús y todo el tiempo de Jesús en la tierra, Jesús tuvo una relación especial con el Espíritu Santo, con la tercera persona de la Trinidad. ¿Lo ven? Ahora, es muy breve, solo lo dejo ahí, ustedes buscan después la cita y yo me voy rapidito. Ahora, lo que viene es muy interesante porque no sé si cuando usted leyó, porque yo me imagino que usted lee, aunque sea el pasaje antes de venir acá, para por lo menos saber, bueno, de qué más nos va a hablar. Si usted leyó el pasaje, probablemente usted no nota que en este pasaje, en estos versículos nada más, transcurre un año completo. Transcurre un año completo, desde la tentación de Jesús hasta el rechazo en Nazaret, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Pasó todo el primer año del ministerio público de Jesús. Ahora, Lucas lo omite. No sé si lo sabían. Lucas lo omite. ¿Y de dónde agarramos la información para saber qué pasó en ese primer año del ministerio? La agarramos de Juan. Juan 1:15 al 4:54. Ahí está todo ese primer año del ministerio que Lucas no menciona. Ahora, ¿qué pasó en este año de ministerio? Cosas muy
ustedes, como por ejemplo las bodas de Caná, donde Jesús hizo el primer milagro y tornó el agua en vino, ¿verdad? La primera purificación del templo, cuando llegó al templo y volteó las mesas y agarró y les dio con el látigo, ¿sabe? La conversación de Jesús y Nicodemo, la importante conversación de Jesús y Nicodemo, donde Jesús le deja una enseñanza a este maestro de la ley acerca de la regeneración y la necesidad de el nuevo nacimiento en la vida de un creyente. Tenemos la mención de que Juan fue encarcelado. Si ustedes se acuerdan, Lucas lo menciona en la parte que ya vimos del ministerio de Juan, del inicio del ministerio de Juan. Lucas dijo, y de todas las cosas malas que hizo Herodes, la peor de ellas fue que puso a Juan en la cárcel. ¿Se acuerdan que se los dije? Pero en el momento que Lucas menciona esto, lo hace como una nota al pie de página. ¿Qué quiere decir? No lo dice cronológicamente hablando. Simple quiso mencionar que Juan Bautista sería encarcelado por Herodes y que esto sería una de las peores maldades que había hecho este gobernante. Pero en el momento en que Juan Bautista es encarcelado por Herodes es en este momento, en el primer año del ministerio de Jesús, después de que Jesús conversara con Nicodemo y antes que Jesús se encontrara con la samaritana. De hecho, este primer año que encontramos aquí fue un año en el que Jesús visitó Jerusalén, estuvo en la Pascua y de allí se movió al norte de Judea y allí estuvo como unos 8 meses haciendo su trabajo en esa región. Después de ese tiempo encarcelan a Juan y Jesús, por la tensión que esto generaba y el peligro que generaba en sí mismo, Jesús se mueve fuera de Judea, se mueve fuera de Judea y regresa a la región de Galilea. Es el encarcelamiento de Juan el que provoca que Jesús regresara de Judea a Galilea. Y en el camino de regreso, Jesús tiene su famosa conversación con la mujer samaritana y se provoca todo el avivamiento en la ciudad de Sicar. Y luego es que Jesús llega a Nazaret, que es lo que vamos a estar viendo nosotros hoy. Todo eso pasó de entre la tentación, que lo hablamos la semana pasada, y el rechazo en Nazaret, que lo vamos a hablar hoy. ¿Ya? Ahora, si usted quiere más información de todos estos eventos y de algunos más que yo no incluí ahí, porque si no me hubiera quedado muy tupida la diapositiva, en este mensaje, al final, hay un anexo, como yo suelo hacer, con todos los eventos significativos de este tiempo del primer año del ministerio público de Jesús. ¿Pero qué pasó en este tiempo? Bueno, Lucas lo resume con una simple frase: y su fama se difundió. ¿Cómo no se va a difundir? Si estuvo un año entero predicando y haciendo milagros y haciendo cosas. Por ese año su fama se difundió. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó que Jesús llega a la región de Galilea y específicamente llega a la región de Nazaret. Angel, por favor. O para Angel, vamos a mandar a otra gente. Alex, ¿quiere leer eso? Ok, Martín, rescátalo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Muy bien, gracias. Tengo niños presentes, solo les voy a decir que el libro que leyó Jesús no era un libro como el que ustedes tienen, por ejemplo, el que tiene Martín en la mano o cosas parecidas. Era un rollo. ¿Ok? Ahí dicen, es un rollo que se abría, se
se quedaba enrolladito abajo, quedaba enrolladito arriba y se leía la sección que tú querías. Por eso es que aquí dice, y enrollando el libro. No así que tú digas, uy, ¿cómo se enrolla un libro? Si el libro siempre se cierra. No, porque no era un libro, era un rollo. ¿Ok? Era un rollo de papiro, era una planta que se agarraba, se golpeaba y se dejaba secar y se entretejía y así hacían el material para poder escribir en el papiro. ¿Ok? Sí, no era papel como tenemos hoy. Bien, vamos a adelantar. Conforme a su costumbre, ¿ok? El Señor Jesús era un judío regular y había sido instruido en la religión o en el judaísmo. ¿Qué quiere decir? Que el día sábado o el día séptimo de la semana ellos se reunían en las sinagogas. Esto fue una costumbre que traen del exilio cuando no tenían templo y entonces tuvieron que reunirse para hablar de la ley. Hay algunos incluso que dicen que no es necesaria, y es muy interesante que esto suceda también con la sinagoga, que no es necesario que haya un local para la sinagoga. Dicen que la sinagoga hacía referencia no tanto al local como a la reunión de las personas que se reunían allí a leer los rollos de la ley, y también hacían un poquito cosas más, lo vamos a explicar en el próximo inciso. Pero lo que quiero decir, costumbre de reunirse era una costumbre de los varones judíos del tiempo de Jesús, y como él era un hombre judío, él se reunía el día séptimo conforme a la costumbre. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó interesante allí cuando llegó a Nazaret? Que se le permitió leer la sección de la escritura en esa mañana. Ahora, es bien interesante porque Jesús no recibió preparación rabínica, o sea, él no estudió como un rabino y no le dieron una preparación, él no se hizo maestro por las vías normales como pudo haberlo hecho Pablo, o como lo hizo Pablo, ¿verdad? Él no. Sin embargo, ya hablamos aquí en clases anteriores cómo él con solo 12 años le dio una paliza a los doctores de la ley, y parece ser que la reputación de Jesús como conocedor de la ley era algo generalizado, y cuando llegaba a los lugares como en la sinagoga de Jerusalén, de Nazaret, le dieron, ya que estaba allí, le dijeron, ¿quieres leer? Pues vente, te damos la oportunidad. Agarró el libro de Isaías y leyó esto que usted está viendo aquí. Mire, esto es Isaías 61 del 1 al 2. Es muy parecido a lo que Martín acabó de leer. Y yo te lo voy a leer para que ustedes lo tengan en cuenta. Dice así, es bastante parecido. Las diferencias que pueden existir entre este texto y lo que leyó Martín es que lo que leyó Martín fue tomado de la Septuaginta. ¿Ya? Ahora dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos la apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero yo les acabo de subrayar, y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Por qué se lo subrayé? Porque Jesús no lo menciona. Jesús llega a la lectura a predicar el año de la buena voluntad de Jehová o del Señor, y ahí para. No continúa, no termina de leer el versículo 2. Ahora voy a poner un par ahí también para que usted tampoco se me confunda. Nosotros tenemos la Biblia dividida en versículos, pero en el tiempo de Jesús no estaba dividida en versículos, era un rollo con las secciones completas. Ahora, él escogió la sección desde aquí, desde el Espíritu de Jehová hasta el año de la buena voluntad. Él no sigue leyendo. Ahora, ¿por qué no sigue leyendo? Bueno, no sigue leyendo porque aquí hay dos eventos separados. Están unidos en la escritura, pero muy separados en el tiempo. A proclamar el año de la buena voluntad, se está hablando del tiempo que inauguró Jesús, desde que Él vino hasta hoy, que usted y yo estamos hablando. Este es el año de la buena voluntad de Jehová. Es el tiempo de arrepentimiento, es el tiempo de conversión. Es el tiempo de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Es el tiempo de llamarle porque está cercano. Este es el año de la buena voluntad del Señor. Pero ahora hay una coma y después dice, y el día de venganza
del Dios nuestro. Ahora, ¿cuál es el día de la venganza? El día de la venganza es el segundo retorno de Jesús. Ya Jesús vino, Jesús va a regresar. Cuando Jesús regrese, Jesús inaugura el día de la venganza. ¿Que con qué viene Jesús? Con venganza, con juicio sobre todos aquellos desobedientes y sobre todos aquellos que no creen y sobre todos aquellos que rechazan el ministerio de Jesús. O el nuestro, en este caso, que ya Jesús no está, estamos nosotros. Ahora, por eso Pablo. Ahora, ¿qué veo interesante en el pasaje? Y yo lo había leído mucho y no me di cuenta hasta ayer. Y es que dice, a proclamar el año de la buena voluntad. ¿Qué tiempo estamos hablando ahí? Un tiempo de un año. ¿Y qué dice después? A proclamar el día de la venganza. ¿Qué quiere decir? No sabemos la real longitud de lo que significa el año de la buena voluntad. No sabemos si son 1000 años, o si son 2000 años, o si son 3000. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el año de la buena voluntad va a durar 365 veces más que el día de la venganza. ¿Lo ven? Y esto está bonito, porque esto nos habla de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se extiende más tiempo que el día de su juicio, que el día de la venganza, que el día en el que Él va a retribuir a cada ser humano conforme a sus obras. ¿Lo ven? Quiere decir, paró porque el día de la venganza está en el futuro. Y el contraste de año con día nos dice que Dios invierte más tiempo en la misericordia que en el juicio. Con todo, y un año de venganza de Dios es tan terrible en magnitud como toda la misericordia de un año completo. ¿Ok? Nuestro Dios es fuego consumidor. No debemos tratar de cruzar ciertos límites. ¿Ok? Ahora, esto fue lo que leyó Jesús, y cuando Jesús lo lee, le suelta el bombazo y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y yo me río porque yo daría cualquier cosa por ir allí y mirar la cara de aquellas personas. Yo quisiera ver la cara. Porque así se lo dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él le estaba diciendo: hey, el Mesías que estaban esperando soy yo. Aquí estoy delante de vosotros. Y me imagino lo que se armó. Me imagino lo que se armó. Debe haberse armado tremendo debate, porque había un grupo que decía: pero mira, que fue allá, que sanó, que lleva un año echando demonios y resucitando gente y haciendo esto y haciendo aquello. Bueno, déjame poner un par ahí. No sé si resucitó a alguien en esa etapa, así que vamos a quitarlo del resucitado por el momento. Pero, sanando gente, expulsando demonios y predicando el reino de Dios. Lo lleva haciendo, es el Mesías. Y había otro grupo que decía: no, espérame, es el hijo de José. Todos nosotros lo vimos nacer y todos nosotros hemos visto aquí correr y caminar. Es el hijo de un carpintero pobre que va a ser el Mesías. Y me imagino que se formó ese debate allí en la sinagoga. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Que Jesús le puso un poco como decimos nosotros, de leño al fuego, ¿verdad? Ya el fuego estaba armado con el debate que se debe haber formado, y Jesús le hace así, le pone más leña. Y es interesante, porque él sabía que la cosa se iba a poner mala. A ver, léyale, por favor. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿y no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, que de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también que en tu tierra. Aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Muy bien, ahora tenemos un problema aquí, porque el Señor dice: me diréis, en Capernaum hiciste, pues entonces hazlo aquí en tu tierra también. Y tenemos un problema. ¿Por qué razón? Porque esa frase ha creado un poco de problemas en el momento de ubicarla cronológicamente. Y como suele suceder, hay 3 explicaciones para qué nos hacemos con Capernaum en este pasaje. ¿Ok? Tenemos 2 explicaciones que dicen que está hablando de algo que ya pasó
pasó y tenemos una explicación que dice que lo que está Jesús hablando es algo que va a suceder y que todavía no ha sucedido. Entonces se lo voy a explicar suavemente para que usted entienda las tres. Sin embargo, usted puede hacer lo que usted quiera. Esto no es un asunto en que usted tiene que creer lo que yo crea. Usted puede tener su opinión. Ahora, vamos a ir a la primera. La primera explicación dice que el evento que Jesús se está refiriendo es un evento pasado y la estancia en Capernaum ya había sucedido. En Juan 2:12 el evangelista Juan hace una breve mención a que Jesús, su mamá y los discípulos estuvieron un corto tiempo en Capernaum. ¿Hay alguien que quiera ir ahí y leerlo? Y si tengo dos personas que me busquen estas dos citas, va a ser bueno, porque no lo puse en la diapositiva. Juan, por el momento, Juan 2:12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿No ven? Ese evento que está relatando Juan ahí sucedió inmediatamente después de los acontecimientos de la conversión del agua en vino. Y dice el evangelista, y después de esto, él, su madre y sus discípulos bajaron a Capernaum y estuvieron allí no muchos días. O sea, no fue una estancia prolongada. Eso dicen los teólogos. Cuando estuvieron allí, algo pasó en Capernaum que la gente notó la presencia de Jesús, y eso es lo que Jesús se está refiriendo cuando dijo lo que ella le acabó de leer. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que la visita a Nazaret ocurre más adelante. O sea, lo que pasó en Capernaum es pasado, pero la visita que nosotros estamos hablando hoy es futura. ¿Y qué es lo que están diciendo ellos? Que Lucas sacó el evento de donde ocurrió y lo trajo acá porque él quiso empezar el ministerio de Jesús con su visita a Nazaret. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya le he dicho muchas veces que Lucas hizo énfasis en qué cosa. Hizo énfasis en la universalidad del evangelio. Y aquí, cuando Jesús se presenta como el Mesías, lo vamos a ver en el inciso siguiente, Jesús habla de la inclusión gentil en el pacto de Dios. Y esto hace que su ministerio desde el mismo principio acarree una inclusión gentil. Ahora, ellos dicen, Lucas sabía la importancia de lo que Jesús dijo allí y sacó el evento de allá, que fue un evento que pasaría después de su visita a Capernaum, y Lucas lo sacó y lo arbitrariamente lo puso acá de primero por esa necesidad. Ahora, ¿quién tiene Mateo 13, 54-58? Dale, Abraham. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaron de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bien, ahora Marcos 6, del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Lo ven? Cuando ustedes analizan la similitud entre estos relatos, estos dos relatos que acaban de leer Abraham y Arnali, con el que leyó él y el de Lucas, son muy similares. ¿Y qué dicen las personas de la explicación? ¿Ven? Ellos dicen que Lucas sacó arbitrariamente el pasaje de allá, que eso pasa más adelante
y de ahí va a Nazaret, y es cuando se relata Mateo 13 y Marcos 6. Y ahí entonces ellos encajarían en Lucas de hoy, que nosotros estamos leyendo, Lucas 4:14 en adelante. Ahora, esta es la explicación de ellos, diciendo que la visita a Nazaret ocurriría para más adelante. Si ellos tienen la razón, entonces la visita a Nazaret fue una sola. Jesús fue a Nazaret solamente una vez en su ministerio y se acabó. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la explicación futura? Bien, la explicación que da la visita a Capernaum como futura tiene su base en el verbo empleado cuando Jesús dice, y me diréis. Si usted revisa el pasaje ahí, Jesús está hablando en pasado. Casi se pudiera decir que Jesús está hablando proféticamente. El verbo está en pasado. Está diciendo, y me diréis. ¿Qué quiere decir? Jesús dice, ahora estoy aquí y tengo la posibilidad de hacer cosas con ustedes, pero ustedes han entrado en el debate si soy o no el Mesías, si soy o no el Hijo de Dios, porque ustedes me conocen de que yo era el hijo del carpintero. Y por estos acontecimientos no voy a poder hacer nada, pero cuando vaya a Capernaum y se entere lo que pasó, entonces van a querer que yo venga a hacerlo aquí también. Y van a decir esta frase. Y en este caso, si esta explicación es la que tiene la razón, habrían dos visitas a Nazaret. Habría esta primera visita y después el Señor regresaría y tendría una reacción casi similar. Ahora, usted dice, bueno, ¿y con cuál nos quedamos, hermano? Bueno, usted quédese con lo que usted quiera. A mí me da igual la que usted tenga. Sin embargo, yo, como siempre, me trato de apegar al texto lo más que puedo, por causa de que el Futura tiene una explicación textual que no me lleva a tener demasiada imaginación. Prefiero quedarme con que Jesús visitó 2 veces Nazaret y que aquí cuando está hablando proféticamente de que eso iba a pasar cuando él llegara a Capernaum e hiciera las obras allí. Bien, ahora, en realidad esto no es tan importante, no es una cosa que ustedes tienen que escribir en piedra, simplemente cuando hay este tipo de problemas en los relatos, yo se los digo, no va a ser que un día usted lea o un libro o vea a otro predicador y usted diga, Omar no nos explicó mal. No lo explico mal, es que a veces depende de la interpretación de la persona que va. Por eso yo les traigo opiniones divergentes. ¿Te suena eso, Martín? De opiniones divergentes. Bien, médico, cúrate a ti mismo. No sabemos con exactitud qué quiso decir Jesús, porque esta frase incluso es usada también en otros lugares con diferente connotación. Ahora, yo creo que lo que Jesús está queriendo decir aquí, y de dónde saco mis conclusiones, las saco del propio contexto. Yo creo que Jesús básicamente lo que está diciendo aquí es que la gente de Nazaret le recriminaría por no haber hecho obras allí. Es como en Cuba, nosotros tenemos un refrán que dice, en casa del herrero, el cuchillo de palo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Eres un herrero, haces cuchillo para la gente, pero en tu casa el que hay es de palo. Y más o menos sería la misma frase aquí, médico, cúrate a ti mismo. La gente de Nazaret, cuando veían lo que Jesús hacía en Capernaum y en otras ciudades, y lo que la gente estaba hablando, ellos decían, pero si aquí vino y no hizo nada, en vez de venir a su tierra y hacer lo mismo que hace allá, porque aquí nació, o porque aquí creció, más bien creció, nació en Belén. ¿Por qué no hizo? Médico, cúrate a ti mismo. Entonces se burlaban de él, hacían escarnio de Jesús con la frase, como que dice, a nosotros, tus coterráneos, no nos hiciste absolutamente nada. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es como los americanos, que los americanos te dicen, do not escalate, se dice así, como no hagas que una situación sea grave. Se dice, espero que sea así la pronunciación, si no lo quito del video. Entonces, no hagas que se ponga peor, ¿ya? Cuando la cosa se está poniendo, hazte la idea, un accidente, alguien te choca por atrás y tú te bajas y entonces forma la discusión y alguien te dice, no escales la situación, ¿ya? Pero si tú le sigues dando, la cosa aquí pasó exactamente lo mismo. Empezó el lío con él, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y aquí el Señor está diciendo, ustedes me van a recriminar a mí por no haber hecho obras aquí, ya eso hace que se suba un poquito la cosa, pero ahora Jesús va un paso más allá y les da, como decimos en boxeo, el
A ver, mamá, lee por favor. Y en verdad digo que muchas dudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora, le puse el encabezado, Jesús declara la misión gentil en el pacto. Pero después que lo puse, me arrepentí y dije, estoy como indicando que la misión sería posterior. Sin embargo, es interesante que Jesús usó 2 eventos del Antiguo Testamento que ya eran historia, ya habían pasado, y para referirse a que en el pacto siempre han habido gentiles. Y esta viuda y este Naamán el sirio no serían los únicos gentiles que recibirían la misericordia de Dios. Un sirio, una persona que vive en Siria, es como decir, un cubano vive en Cuba, un mexicano vive en México, un sirio vive en Siria. Entonces, ya ella me contó y ya no me acuerdo por dónde yo iba. No fueron los únicos que recibieron la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda de algún otro gentil que haya recibido misericordia en el Antiguo Testamento? ¿Se le fue? Rahab, la ramera, ¿otro más? Ruth, pues está haciendo trampa. Pero bien, son ellos, Rahab y Ruth. Pero bien, recibieron la benevolencia del Señor. El Señor tuvo misericordia de gentiles en el tiempo donde supuestamente el trato era solo para Israel, según la interpretación judía de su nacionalismo religioso. Ya, pero vamos a ver qué pasa aquí, porque aquí Jesús le da la estocada final a su visita a Jerusalén y las cosas acaban muy mal. Pero ¿qué es lo que está pasando? Bien, Jesús hace referencia a 2 eventos que ocurren en el Antiguo Testamento. Un evento pasa con Elías, el otro evento pasa con Eliseo. ¿Ya? Ahora, con Elías, usted encuentra esto en 1 de Reyes 17, del 9 al 24. ¿Ok? No diga Primera de Reyes, diga primero, es un libro, 1 de Reyes 19, del 9 al 24. Usted fue en la casa, busque el pasaje y léalo, porque es muy interesante. ¿Ya? Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, aquí estaba el reinado de Acab, uno de los peores reyes que tuvo Israel, y Acab tenía una mujer que es símbolo de maldad y mujer mala en la Biblia. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la señora? Jezabel, ¿verdad? Nunca le pongas Jezabel a una de tus hijas, no hagas eso. Pobre niña, ¿cómo le vas a poner Jezabel? ¿Ya? Ahora, era mala, era la esposa de Acab. Ella era de todo, era idólatra, era sinvergüenza, mala, perseguidora de profetas, era un demonio de esposa, la señora. La peor mujer, una de las peores mujeres, para no decir la peor, no va a ser que haya una peor que ella, pero creo que no, fue esa Jezabel. Ahora, ¿qué pasó? Cuando el liderazgo está corrupto, cuando el liderazgo está totalmente podrido, ¿qué le pasa al pueblo? El pueblo estaba suelto y sin gozar, como decimos en Cuba. Estaban en pura desobediencia, estaban en pura idolatría. Si ustedes leen los eventos anteriores a esta cita, ¿qué había pasado? ¿Quién se acuerda? ¿Qué había pasado antes de que Elías fuera sustentado por la viuda? Los profetas de Baal. Que Elías mató, yo creo que eran 800 profetas, una salvajada de profetas. Eran como 450 profetas de Baal y no sé cuántos profetas de Acera. Eran, no sé, no lo leí, pero eran como 900, 800 profetas de Baal. Los mató allí en la montaña, los degolló. Estaban todos sirviendo a dioses paganos, a dioses falsos. Era un desorden total. El pueblo se había completamente virado y caminaba a espaldas de Dios. ¿Y qué pasó? El Señor dice, se acabó una sequía. Y les mete una sequía de 3 años y medio. Ahora, escuche esto. Israel era un pueblo totalmente agrícola y dependían totalmente de la agricultura y la ganadería, porque el ganado depende de que haya pastos y la agricultura depende de que también se pueda sembrar, y todo depende de la lluvia. En los
que estamos hablando, lo peor que le podía pasar a un pueblo es que hubiera sequía. ¿Ya? Y viene la sequía, Elías se va por una cueva porque Jezabel lo andaba buscando para matarlo. Y Elías se esconde en una cueva, el Señor sustenta a Elías por un tiempo, pero cuando ya no se pudo, Elías empieza a desesperar y el Señor le dice algo importantísimo para nuestro relato. Y él le dice, vete a Sarepta, después usted busquenlo en la casa, y él dice, vete a Sarepta porque he dado orden a una viuda allí que te sustente. Ahora, ¿de dónde era esta señora? Era de Sarepta de Sidón. Esta señora no era israelita. Esta señora no era del pueblo escogido. Esta señora era una extranjera. Era una gentil. Y esta señora, Dios le da orden para que sustentara al profeta. Es impactante. Imagínense ustedes a los judíos con toda su arrogancia y con toda su cosa de que son el pueblo escogido y que Dios se revela aquí, que aquí tenemos nosotros el templo y todo lo demás y toda aquella cosa. Y Dios se le revela a una mujer viuda en Sidón. Sidón no, en Sarepta. En Sarepta. Bastante. Pero, espérate, el profeta viene y se encuentra con la mujer. Y le dice a la mujer, vete y tráeme agua, por favor. Y la mujer enseguida va a buscar agua para el profeta, pero el profeta dice, no, con agua no es suficiente. Mira, y también, vete y hazme una torta y ponla ahí en la ceniza que se haga. Y entonces, también tráemela. Y la señora le dice, mire mi señor, lo único que nos queda es un poco de aceite y un poco de harina que vamos a prepararla mi hijo y yo para comérnosla y para que nos dejemos morir. Yo quiero que tú entiendas esto. Estamos hablando de una persona que no es israelita, que supuestamente no tenía que conocer a Dios, también le está afectando la sequía y lo único que le quedaba para comer, iban a comer y se iban a dejar morir. Iban a decir, cuando muramos, ya muramos, morimos, mi hijo y yo vamos a morir. Y viene un tipo y le dice, no, hazme eso para mí. ¿Qué le hubiera respondido usted? No te voy a poner en esa condición. Pero el hombre le dice, Elías le dice a la mujer, ve y hazlo. Porque Dios ha dicho que el aceite no va a faltar y la harina no va a escasear hasta que Él haga llover nuevamente sobre la tierra. Pero ¿qué hubieran hecho madres que están aquí en esta mañana? ¿Le hubieran creído al profeta? ¿Le hubieran creído? No me lo digan, solo piden. Y esta mujer fue y le hizo la torta a Elías. Y la tinaja y el aceite no escaseó y la harina tampoco. Y esa mujer, el hijo y el hijo, tuvieron todo el tiempo hasta que Dios hizo llover sobre la tierra. Pero pasó otra cosa. Se le muere el hijo a la vida. ¿Ya? Como decimos en Cuba, que éramos muchos y parió katana. Sí, así es. Cuando ya todo se empeoró, que ya no se podía empeorar, éramos muchos y ya parió katana. Bien. Se le muere el hijo a la señora. Pero Elías viene, ¡pum! Se lo resucitó. Y la mujer entonces le dice a Elías, ahora conozco que eres varón de Dios y que Dios habla por medio de ti. Una gentil. Y Jesús le dice, ¿cuántas viudas se murieron de hambre? Porque créanme, no lo dice la Biblia, pero yo les aseguro a ustedes que en una sequía de 3 años y medio se murieron viudas en Israel, se murieron niños, se murió ganado, se murieron posiblemente hombres también, se murió gente, porque las sequías mataban y diezmaban los pueblos de ese tiempo. Y Jesús ahora viene y le mete el dedo en la llaga y les dice a los de la sinagoga de Nazaret, ¿cuántas viudas andaban en la misma situación en Israel? Y Dios fue a mostrar misericordia a una viuda de Sarepta, a una viuda de Sidón. ¿Lo ven? Y Jesús le está diciendo a este pueblo, ¿ustedes no les conviene el Mesías? ¿No me conviene que soy?
nosotros vamos a ir tras los gentiles y ellos nos recibirán. Pero no para ahí. No para ahí. Y a veces a mí me asombra cuando la gente me dice, oye, no puede ser tan duro, tienes que bajarle un poco. Pero yo nunca veo a Jesús bajarle y nunca veo a Pablo bajarle. El otro día tú hablabas de aquel que predicó con Spurgeon y le dijo, joven, eres muy miserable. Y yo digo, ¿en serio? Y vienen y me critican, ¿quién se para en el púlpito y le dice a alguien sentado, eres muy miserable y vas a estar miserable así hasta que tú lo entiendas? ¿En serio? Y después me critican a mí. Pero viene Jesús. No le bastó todavía con lo de Sarepta, con la viuda de Sarepta, que ya era bastante loco. Ahora viene y le dice, ¿y cuántos leprosos había en Israel en el tiempo de Naamán el sirio? Pero solo Naamán el sirio fue limpiado. Pero aquí hay un detalle pequeño que quiero que ustedes lo entiendan también. Porque todo, como dice Suger Michelin, la bendición está en la gramática. Y a veces leemos la Biblia con tanto apuro que no nos damos cuenta bien de las cosas. Pero vamos a ir por paso. Los eventos de Naamán ocurren ya con Eliseo, no con Elías. Y está relatado en Segundo de Reyes 5:1 al 19. Ustedes después en su casa lo buscan. Ahora, lo primero que pasa es que este señor, era un general sirio, estaba leproso. Y ellos habían llevado cautivo a Siria una joven israelita, una mujer. Y la mujer lo ve así y le dice, mi señor, si usted tan solo fuera y se viera con el profeta allá en Israel, yo estoy segura que usted se le quita la lepra esa que usted tiene. El general sirio se queda así, imagínate, que esté con lepra y diga, tu solución es esta. Pues para el rey y le dice, dame cartas. Porque en ese tiempo un general de una nación no podía entrar a otra nación así como así. Le pide cartas para ir a donde está el rey de Israel a ver cuál es la onda con el profeta. Cuando llega y le da la carta, un general no viaja solo en un caballo, viaja con toda una caravana de gente, con una escolta y con un montón de gente. Cuando llega y le dice, vengo aquí a que me busques al profeta para que me sane de lepra, el rey narró la mentira y dijo, ¿qué cosa es esto? El rey sirio está tratando de buscar un pretexto para invadirme, porque ¿cómo voy yo a sanar a este hombre? Yo no soy Dios que da vida y que quita vida, yo no soy nadie, ¿cómo va a venirme a pedir semejante cosa? Y Eliseo se entera de toda la revuelta y le dice, mándamelo para que yo resuelva el problema y para que él y usted se den cuenta de que hay Dios en Israel. Pero le dice, ok, ve a casa del profeta. Y aquí viene otra cosa interesante de esta gente. A mí me encanta esta gente, porque hemos cambiado tanto en el transcurso de los años que ya nosotros no somos lo que ha sido siempre los siervos de Dios y los hombres de Dios. Ya no somos. Y llegó Naamán, el sirio, a casa de Eliseo, un general con todo su séquito, y Eliseo ni siquiera lo recibió. Imagínate tú, que yo venga y diga, llama a hablar por teléfono y diga, Abraham, voy a tu casa a buscar un destornillador que me hace falta. Y Abraham, sí, ven para acá, aquí está el destornillador. Y yo vengo, toco el timbre y me sale Dara y me dice, aquí está el destornillador, gracias, ¡pam! Y yo me quedo así en la puerta diciendo, ¿en serio? Nadie va a salir a decirme hola, nadie me va a brindar lo que sea una limonada y ya me tiraron la puerta. Así pasó a Naamán. Salió el criado, que era una persona desprovista de toda neurona en su cabeza, pero eso es tela para otro tiempo. Y le dice a Naamán, mira, dice mi señor que vayas al Jordán y te sumerjas 7 veces. Bye, boom, ya. Y Naamán el sirio se quedó así diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿No tiene allá mi país grandes ríos donde yo me sumerja? ¿Para qué me voy a llevar a estar sumergiendo en el charco ese de Jordán? ¿Qué onda con este profeta? Se volvió loco, yo soy Naamán. Viró. Y cuando se está yendo, le dicen los criados, mi señor, si te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más te está diciendo
diciendo que vayas ahí y te sometas. Como que dice, aquí lo que se ha dañado es tu orgullo, más nada. Pero realmente el profeta lo que te está diciendo es una cosa tan sencilla que deberías probar. Si te hubiera pedido algo difícil, te hubieras roto la cabeza tratando de hacerlo. Te pidió algo fácil. Vete y lávate 7 veces a Jordán. Pero se dañó tu orgullo, estás enojado porque no te dio el recibimiento que tú te merecías y estás ofuscado y no estás pensando correctamente, pero realmente ¿qué te cuesta ir ahí a Jordán y someterte? Y el hombre dice, bueno, Juan, 7 veces. Y cuando salió la 6ª vez del agua, dice la Biblia que la piel le quedó como la de un niño. Así dice. Pero dice más. ¿Por qué lo dice? Segundo de Reyes, vamos que ahora, 5:14b. Dice, la piel le quedó como la de un niño y fue limpio. Ahora, vamos a parar ahí. Porque ahí es donde está la bendición del pasaje. Un gentil podía quedar limpio de lepra, pero nunca quedaría limpio. ¿Por qué razón? O sea, suponiendo, la lepra no era curable en aquellos tiempos, pero suponiendo que pudiera pasar algo que hiciera que un gentil se librara de la lepra, él hubiera podido quedar sano de la enfermedad, pero limpio no podía quedar, porque quedar limpio, estamos hablando aquí de quedar limpio ceremonialmente. Quiere decir, cuando una persona leprosa era sanado en Israel, tenía que ir con los sacerdotes y tenía que hacer un ritual de limpieza. Y yo no lo leí, realmente ayer no tenía muchos deseos de revisar mucho, tenía la cabeza bastante cargada. No lo leí como es el ritual de purificación, pero requería ciertas cosas, usted puede después buscarlo, no debe ser difícil. Y cuando hacían el ritual, el sacerdote lo declaraba limpio y era limpio ceremonialmente y ya podía reunirse con el pueblo y ya podía formar parte de la ceremonia religiosa y ya podía tener vida normal, pero sobre todo podía tener vida religiosa. Quedaba limpio. Por tanto, un gentil, en un caso raro, podía quedar sano de la lepra, pero limpio no podía quedar porque no hacía el ritual. Y este hombre se metió 7 veces en Jordán, y no solo lo dice el texto allí, sino que también lo dice Jesús, quedó limpio. Un gentil quedó ceremonialmente limpio. Pero si usted sigue leyendo el pasaje, pasaron unas ciertas cosas más. Yo no se lo voy a decir ahora para que esto no se alargue demasiado, pero ocurre que ya cuando este hombre ve la seriedad del asunto y el poder de Dios, regresa a Eliseo y le dice, ¿sabes qué? Ahora cuando regrese allá a Siria, el rey va a tener que entrar al templo del Dios X. Le digo el Dios, pero yo no me acuerdo. Y se va a meter allá adentro y él va a apoyarse sobre mi hombro y yo voy a tener que participar de esa ceremonia. Pero créeme que yo no reconozco otro Dios en esta vida que el Dios de Israel, pero me hace falta que me ayudes a librarme de esta situación. Y el hombre y el profeta le dicen, usted vaya tranquilo, usted vaya en paz. Como quien dice, Dios no te va a tomar en cuenta cuando por causa del trabajo tengas que entrar adentro de un templo pagano y dejar que el rey se apoye sobre ti para adorar a un ídolo. Tú vas a ser librado de eso también. El tipo estaba limpio. Limpio. Pero era un gentil. Era un general de un país que eventualmente azotaba y atacaba a Israel. Y quedó limpio. Y esto se lo tira a Jesús en la cara. Se le tira a Jesús en la cara a los de la sinagoga. Ahora pongo acá abajo, ¿qué quiso decir Jesús con estos ejemplos? Bueno, lo primero que Jesús le quiso decir con estos ejemplos, que delante de Dios no hay privilegios. Y esto quiero que les quede claro, muy claro, súper claro, a Elsa, a Egele, a Diana, a Alex y a Manny en esta mañana. No hay privilegios.
No importa que ustedes sean hijos de un padre y una madre cristiana. No importa. Eso te voy a decir, eso no te sirve para nada. Si tú no eres cristiano tú, si tú no crees tú, si tú no te arrepientes de todo corazón tú, estoy hablando a todos, van a irse al infierno cuando llegue el día de la venganza del Señor. Que los padres sean cristianos, que te traigan a la iglesia, que te enseñen la Biblia, no sirve para nada. Tú tienes que creer tú tienes que arrepentirte tú tienes que ser cristiano tú. La salvación es individual. Yo no puedo ni siquiera hacer salvo a mi mujer. No puedo. Y Pablo lo dice ya en 1 Corintios. Tú no sabes si tú vas a ser salvo a tu marido, tú no sabes si tú vas a ser salvo a tu mujer. ¿Por qué razón? Porque la salvación es absolutamente una cosa entre un individuo y Dios. No hay beneficios. Es más, no hay beneficio ni siquiera formar parte de una iglesia. Y esto va con todos. No te vas a escapar del juicio, no te vas a escapar del día de la prueba, no te vas a escapar del día de la venganza de Dios porque vienes a una iglesia, porque eres miembro de una iglesia, porque das dinero en una iglesia, porque sirves en una iglesia. Nada de eso sirve para nada si no eres cristiano de verdad. Y esto me lo está diciendo Jesús a un pueblo que decía, nosotros somos descendientes de Abraham, y por demás, ya se los expliqué en clases anteriores, Nazaret era un pequeñito pueblo de unos 300, 500 personas que habían venido del cautiverio y todos eran descendientes de David y se habían asentado en ese pequeño pueblito y habían hecho su aldea allí de todos descendientes de David. Era gente bien religiosa, bien orgullosa, que pensaban que por ser todas esas cosas que eran, ya tenían garantizado absolutamente todo, y Jesús les dice, esta cosa no es así, aquí no hay beneficios, aquí no hay privilegios, aquí no es que porque eres hijo de papá o eres miembro de la iglesia, aquí nada de eso sirve. Y lo han visto en el pasado porque Dios ha tenido misericordia, no de los israelitas, sino de los gentiles, cuando ustedes han decidido ser desobedientes y darle la espalda a Dios. No hay privilegios. La cosa no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es de Dios. No hay privilegio. No hay privilegio. Ayer leía la vida de Tyndall, porque equivocadamente pensé que me iba a servir para hacer una ilustración de este mensaje, pero a la verdad que no me sirvió. Pero leí, creo que fue Tyndall, si no fue Tyndall fue otro, pero creo que fue Tyndall, porque me leí la de Voss, la de Tyndall y la de Wycliffe. Uno de ellos, ya ni recuerdo cuál fue, tiene un pensamiento que dice, asegúrate de acercarte a Dios no confiando en ninguna cosa más que la justicia de Cristo. Y voy a repetir, asegúrate cuando te acerques a Dios no confiar en ninguna otra cosa más que la justicia de Cristo. ¿Ya? No, porque no. Señores, que yo era, tú sabes, miembro de la iglesia, de allá de la primera iglesia bautista confesional de Marcano. No, yo era espinita. Sorry. Nunca os conocí, apartados de mí, ustedes que practican la iniquidad. No hay privilegios. No hay privilegios. Hay que bajar la cabeza como hizo Naamán el sirio, hay que humillarse, hay que tirarse y rogar misericordia, y rogar socorro, y rogar perdón, y rogar salvación. Hay privilegios. Y Jesús se lo dio a esta gente. Le digo, se me calman y se me relajan. Y ustedes sean israelitas. Eso no significa. ¿Qué provocó esto en la gente? ¿Qué provocó? Bueno, pues ya le dije. El Señor estaba escalando la situación. Cada vez que le decía algo era una espina que se acaba ahí, otra espina más ahí, otra espina más. ¿Y por qué digo espina? Porque cuando Pablo dice allá a Timoteo, porque vendrán tiempos en los que no sufrirán
la sana doctrina, el griego ahí está diciendo que la doctrina serían para algunos como espinas que se entraron. ¿Te acuerdas los muñequitos del Rey León cuando el leoncito cae en las espinas y después cae la hiena y se llena la espina así? Eso sería la doctrina para algunos en este tiempo, que se alcanza. Pero aquí pasó nada. No pudieron soportarlo más y dijeron, no, este lo linchamos, este no lo vuelve a hablar así. Te digo el capítulo. Ahora mismo se van preparando. Ellos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahora, yo quiero que ustedes piensen un momento en esto que está pasando hoy. Yo tuve la bendición de tener el abuelo que tuve. Mi abuelo era una gente que yo nunca había nadie diciendo nada malo de mi abuelo. Era una persona noble, buena. Mi abuelo era un papá. Y yo viví con él 32 años. Y nunca había alguien diciendo algo negativo, tratando de hacerle daño, o nada. Todo el mundo quería a mi abuelo. Pero mi abuelo era un pecador. Era un pecador conmigo. Debe haber pecado porque yo no me enteré. Pero nuestro Señor, este sí no pecó. No pecó. Y yo me imagino tratar con una gente así. Por un lado debe ser bastante inquietante, ¿verdad? Porque nos sentimos como Pedro, que digo, apártate de mí, yo soy un pecador. Eso sería una reacción. Pero otra cosa sería, ¿quién en su sano juicio trataría de levantar la mano contra una persona que no peca? Contra una persona llena de bondad, sin pecado, llena de compasión, lleno de amor, que tiene un cabal entendimiento de la ley de Dios, que no tiene posesiones materiales, que anda por el mundo llevándole buenas nuevas a los oprimidos. Y ustedes se dan cuenta que yo hoy no hablé de esa primera parte. Eso lo vamos a dejar para otro día. Hoy encontré que esto era más importante. Pero, ¿quién en su sano juicio tendría valor para coger a Jesús y tirarlo por un barranco? ¿Entienden lo que quiero decir? Hay que tener un corazón bien podrido y un pecado bien arraigado y un endurecimiento bien poderoso para tú atentar contra una persona que no le hace nada a nadie. ¿No han tenido ustedes este tipo de personas como mi abuelo? Que tú dices, ay, pero ¿quién le va a hacer daño a fulano si fulano no mata una mosca? Eso es lo más bueno que hay. Bueno, no importa que tú te busques y el que tú conozcas o el que conozca yo. Todos son pecadores, te lo garantizo. No, Jesús no pecó, jamás. Jamás ofendió a nadie, jamás hizo mal a nadie. Y aquí lo querían tirar por un barranco. Pero no quisieron hacérselo solo a Jesús. Mira aquí, este es el discurso de Esteban antes de morir. Yo lo voy a leer. Y Esteban le dice a la multitud que lo oía: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuándo los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de que vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Este Esteban estaba haciendo lo mismo que Jesús, le estaba dando una paliza a sus detractores. Pero este sí, acabó. Le digo de todo, como decimos nosotros, le digo hasta el mal que iba a morir, sin ofender. Pero le digo todo. Y dice el texto que enfurecían sus corazones
y crujían los dientes contra él. Le estaban diciendo, suéltame que lo agarro y él va a ver lo que le va a pasar. ¿Qué odio hay en la gente, hermano? Un tipo que estaba predicando Biblia, que estaba haciendo su trabajo. Crujían los dientes contra él. Lo mismo que hicieron a Jesús, se llenaron de ira. No aguantaron lo que les decía. Quisieron matarlo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos con Esteban y arremetieron a una contra él. El verso posterior al 57 dice, y pusieron la ropa de Esteban a los pies de Pablo, lo lincharon, lo apedrearon. Mira aquí. Aquí Pablo tuvo que ver con la muerte de Esteban. Aquí a Pablo lo apedrean en Listra. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio y que persuadieron a la multitud, y habiendo que apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando qué cosa, pensando que estaba muerto. ¿Qué hizo Jesús? Decirle la verdad. ¿Qué hizo Esteban? Decirle la verdad. ¿Qué hacía Pablo? Decir la verdad. ¿Cómo respondían las multitudes? Hicieron matar. ¿Cómo van a responder las multitudes? Si no te tiran piedra, hijo, no estás predicando como debes predicar. Te tienen que lanzar la pedrada. La piedra es parte del trabajo. Pero dice que Jesús se fue por medio de ellos. Hay personas, hay comentaristas que creen que aquí hubo un milagro, que Jesús fue librado milagrosamente de Dios. Hay comentaristas que dicen que no, que siempre se fue, porque aún no había llegado su hora. Yo soy de los que creen que siempre se fue. Si usted quiere ponerlo milagroso, póngalo milagroso, no pasa nada. Pero tengo dos menciones en Juan 7:30 y Juan 8:20 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Y acá abajo dice, esta palabra habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Y en la clase pasada hablamos de Satanás, y te dije, Satanás no gobierna sobre nadie. Y el malo, por ejemplo, la persona mala, la que quiere hacer mal a los cristianos, no gobierna sobre nadie. Es simplemente una persona o un ángel o un diablo lleno de maldad que quiere hacer, pero necesita la orden para hacer. Y Dios dijo, a Jesús no lo van a tocar hasta que llegue el día, y cuando llegue el día lo van a agarrar y lo van a poner en la cruz y lo van a matar. Como le dijo Pedro en el primer discurso, que fue el conocimiento anticipado de Dios y el consejo de Dios el que puso a Jesús en la cruz. ¿Por qué no lo tiraron por el barranco? Porque no había llegado su hora. No había. Dios gobierna aún cuando parece que no hay control. Dios gobierna. Dios gobierna. Jesús iba a ser muerto, sí, pero no ahora. Todavía faltaban 2 años de ministerio. Todavía tenían que pasar más cosas. Y llegaría el momento en que una multitud enardecida agarraría al dador de la vida y lo clavaría en la cruz. Bien lo diría el propio Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No era su origen, ni su genealogía, ni su carácter humilde lo que molestaba a los coterráneos de Jesús. Era su persona, su santidad, eran sus palabras. No la podían soportar. Qué cosa terrible que siendo tan pequeños y frágiles, seamos tan arrogantes de pensar que en las tinieblas estaremos bien. Mis queridos hermanos, el año agradable no va a durar para siempre. Cada día que pasamos en este mundo hace que esté más cerca el día de la venganza de nuestro Dios. Ese día, nadie que haya rechazado la luz permanecerá de pie delante del Señor. Termino hoy con las palabras del himno. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta
pecador la salvación de Dios. La misericordia y la gracia se van a terminar. Acerca, pecador, la salvación hoy. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Señor, que tú puedas hablarle al corazón de mis hermanos en esta mañana y sobre todo de los jóvenes, a mis hijos, Señor. Que tu gracia y tu misericordia tienen un límite de tiempo y que no es un juego. Eventualmente todos estaremos delante de tu tribunal y rendiremos cuenta. Pero ahora es el año agradable, es hoy el año agradable. Está cercano a nosotros, te podemos palpar, te podemos tocar la puerta, podemos pedir socorro, podemos alcanzar perdón, podemos ser salvos. Pero esto no será siempre así. Va a llegar el día en que te vas a manifestar y el día tu venganza se ejecutará sobre este mundo. Señor, líbranos a todos nosotros y libra también a aquellos que han de creer en ti por la palabra nuestra. No es un juego, es la eternidad lo que las personas se juegan cada día cuando prefieren estar en la oscuridad y no en la luz. Háblale a nuestros jóvenes en esta mañana y que incluso los que están ausentes puedan saber que ahora estamos en el año agradable, pero no va a ser para siempre. Señor, ayúdanos a buscarte hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.